Ventajosamente no es un documento que se perciba con enfoque economicista. Veo elementos, veo una sana contaminación de la filosofía política, y me parece que eso es importante. Yo he dejado de lado una presentación que había traído porque entiendo que lo que buscamos desde estas mesas es fundamentalmente alimentar ese documento, entenderlo, discutirlo, problematizarlo, recoger lo bueno, criticar tal vez algunos faltantes, y eso es lo que trataré de hacer. Trataré de hacer eso, entonces no me centraré exclusivamente desde la visión del Ecuador, sino que trataré de comentar el documento. Evidentemente, y qué bueno que Alicia hablaba y hacía referencia a locus, ¿no? Así que mi locus de enunciación evidentemente será el Ecuador, su política pública, el esquema de desarrollo que está implementando. Desde esa perspectiva, lo primero que quiero hacer es reconocer lo que ya habíamos hecho desde el Ecuador hace algún tiempo atrás, la apuesta por la igualdad. Y eso me recuerda a el debate que nosotros tuvimos en el Ecuador en el año 2007 cuando hacíamos nuestro primer Plan Nacional de Desarrollo. Ahí el debate es cuál es el principio normativo que íbamos a escoger. ¿Era el de la equidad o era el de la igualdad? Y optamos por el de la igualdad, porque respecto al de la equidad, hago una descripción brevísima, casi etimológica, nos hace referencia casi a una justicia de imparcialidad, es decir, dar a cada quien lo que se merece. Si uno revisa el diccionario, eso es lo que habla de equidad. Pero desde esa perspectiva, entonces, hay un dilema ético y normativo. Entonces, ¿qué es lo que merece cada quien y quién define lo que merece cada quien? Por lo tanto, nosotros también, en el Plan Nacional o en los planes de desarrollo del Ecuador de estos últimos 7 años, hemos apostado como principio normativo por el principio de la igualdad, porque este hace referencia a la necesaria igualdad frente a la ley, frente a los derechos y oportunidades que deben tener todas nuestras poblaciones. Y creo que en el Ecuador hemos hecho una apuesta decidida por un enfoque de derechos, y desde esa perspectiva entonces nos parecía que el mejor principio normativo era la igualdad. Qué bueno entonces que CEPAL haya recogido eso en su primer documento, porque también es digno de rescatar que no hemos tenido, digamos, una multiplicidad de enfoques, sino que en estos 3 últimos documentos se nota una línea editorial, argumental, que me parece es adecuada. Desde esa perspectiva tengo 7 grandes comentarios, 8 grandes comentarios al texto. El primero, yo provengo del mundo de las ciencias sociales, de la academia, y evidentemente me interesa saber y entender cuál es el marco conceptual que está detrás. Debo reconocer que no he leído el texto de manera completa, me voy a referir más a la presentación que hizo Alicia, pero desde esta perspectiva, todavía teniendo pendiente descubrir cuál es el enfoque conceptual, sí veo alguna sintonía importante con lo que en Ecuador también desde la planificación habíamos escogido como marco conceptual en el 2007. Y este proviene de la escuela de la regulación francesa, una escuela de tradición progresista, de tradición de izquierdas, que básicamente tiene una tesis central, y es que para los países poder avanzar, lo que se tiene que poner en discusión son 2 grandes temas. ¿Cuál es el régimen de acumulación vigente? Y si cambiamos el régimen de acumulación, entonces ¿cuál es el modo de regulación social que hay que cambiar? Es decir, los países, y esto ha pasado en el Ecuador, debemos de escoger una ruta, un esquema de desarrollo, pero sería un error creer que ese esquema de desarrollo solo parte de una visión programática o de una visión técnica, sino que hay que acompañarle la discusión institucional. Y eso me parece que es adecuado. Así lo habíamos hecho nosotros en el 2007. Recuerdo cuando el profesor Joseph Stiglitz nos visitó, reconocía esto y felicitaba mucho eso de parte del Estado ecuatoriano, del gobierno del Ecuador. Porque evidentemente entonces esta orientación de desarrollo debe venir acompañada de una discusión institucional. En el amplio sentido del término, estamos hablando de instituciones formales y de instituciones informales. Y entonces me parece que cuando hablamos de pactos ya estamos hablando de institucionalidad, cuando hablamos de pactos estamos hablando no solo de las instituciones formales, sino también de las instituciones informales, y eso me parece importante. Así que sobre esos 2 grandes ejes es que yo hago la lectura del documento y puedo ver dónde se pueden ubicar estos pactos a los que decía Alicia. Veo al pacto fiscal, al pacto por la inversión, al pacto laboral y el de la sostenibilidad ambiental en el ámbito del régimen de acumulación. Pero también qué bueno ver al pacto del bienestar, de los mejores servicios, de la gobernanza por los recursos naturales y el de la comunidad internacional, que bueno también que esté la variable internacional, en cambio en el ámbito de la regulación social. Así que eso me parece importante y veo coincidencias ahí con el esquema ecuatoriano. Mi
Mi segundo gran comentario es, esto es comentarles más o menos cómo estamos en este momento avisorando el momento de desarrollo del Ecuador y qué es lo que tenemos en perspectiva, al menos para los próximos 4 años. Por eso sí es importante decirles que hay un elemento fundamental en el caso ecuatoriano, y es que en el año 2007, con el gobierno de lo que nosotros llamamos la Revolución Ciudadana, lo primero que decidimos hacer es recuperar la planificación como una facultad estatal. Desde ese año hasta acá hemos generado 3 planes nacionales del buen vivir, que no han hecho sino esto, tratar de tener un nuevo esquema de desarrollo y un nuevo tipo de Estado. Los puedo describir casi con una frase cada uno de ellos. En el año 2007, nuestro Plan Nacional del Buen Vivir necesariamente tenía que hacer un distanciamiento técnico, conceptual y político con el esquema neoliberal. Nosotros hemos sido claros y críticos de ese esquema, lo acaba de decir el ministro cubano. Creemos que desde esos años, desde ese enfoque, se planteó la aplicación de un decálogo, de un recetario, sin reconocer las particularidades de cada uno de nuestros países, y nosotros evidentemente criticamos eso en nuestro primer plan. El segundo gran plan de desarrollo que tuvimos tuvo mucha referencia a un enfoque de derechos. Esto fue fundamental, porque si lo que estamos hablando es de pactos, la ventaja que tuvimos en el Ecuador es de generar el mayor pacto social que nos rige en este momento como sociedad, y eso tiene que ver con la Constitución, la última Constitución que hicimos. Se habla sobre pactos fiscales, no podemos estar más de acuerdo. Creemos que ese debe ser un tema regional. Tal vez habría que pensar incluso para el post-2015 al menos un piso de una presión fiscal homogénea, digamos, en la región. Creo que eso es importante. Si no entendemos la importancia del pacto fiscal, no podremos avanzar en un enfoque de derechos. Lo del mercado laboral, que bien. Lo de gobernanza de recursos naturales, creo que entiendo que decías que el secretario adjunto había señalado esto. Yo no puedo estar más de acuerdo. La maldición no es tener recursos naturales, la maldición es no tener políticas para aprovechar bien esos recursos naturales, y eso me parece que es un gran hallazgo. Y finalmente, respecto al consumo y la sostenibilidad, no hay que tenerle miedo desde el sector público a tener un enfoque normativo. Sí, yo creo que estuvimos muy en una línea positivista en los años anteriores, y era lo que consuma la población, por ejemplo, eso está bien. Pero el gran tema es, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, si tenemos los servicios básicos más baratos de la región, evidentemente tenemos un consumo delipendioso. Entonces, desde ahí tenemos que incorporar elementos normativos en eso. Yo creo que sí. Y una idea nada más para cerrar. Este documento evidentemente no debería ser el fin, este documento debería ser el medio, y debería ser el medio para permitirnos pensar una visión integrada de región, para tener una perspectiva y una planificación integral sobre la región. Y decía yo en mi intervención antes de ayer que creo que debemos tener una visión integrada o una posición conjunta con América Latina de cara a la agenda del post-2015, que no carezca de economía política, que no deje de señalar el tema de las relaciones de poder, ¿sí? Y esto me parece que es lo que está en juego. Así que felicitaciones a la CEPAL por este documento. Esperemos que en el lapso de los tiempos los países podamos alimentar el próximo documento de la CEPAL. Muchas gracias.